Hola, te damos la bienvenida a Cósmica y Sagrada. Dos formas diferentes de ver el mundo. Hola, te damos la bienvenida a nuestro primer capítulo de Cósmica y Sagrada. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el cambio. ¿Qué es el cambio desde nuestra perspectiva? Nadia, ¿quieres empezar tú o empiezo yo o cómo? Dale, empieza tú, Juli. Vale, perfecto. Bueno, pues la palabra cambio, una palabra muy utilizada en estos últimos tiempos de tantos cambios a nivel mundial que me he puesto en la tarea de buscar un poco como el significado literal, porque pues bueno, a medida que vayamos avanzando en el, en el podcast, pues me irán conociendo un poco más y soy una persona un poco pragmática, ¿no? Como que trata de buscar lo que es y también cómo eso lo he implementado en mi vida. Entonces, cuando hablamos de cambiar o de cambios, entonces usualmente lo percibimos a nivel mental como la sustitución de algo por algo nuevo, ¿sí? O sea, como que voy a cambiar el mantel o voy a cambiar, no sé, un objeto de posición o me voy a cambiar de ropa, ¿sí? O sea, asociamos el cambio como con esa acción de quito y pongo algo nuevo. Que en mi antigua yo, pues así funcionaba como mi vida, ¿no? Como si quiero cambiar algo, no, tengo que sacar esto y suplantarlo por algo nuevo o mejor. Y pues es un trabajo un poco, o sea, cuando lo vemos desde esa perspectiva es muy doloroso, ¿no? Porque como dices, cuando quieres cambiar algo, lo ves como desde eso ya no sirve, eso ya no funciona, entonces tienes que buscar como algo mejor y ese es un proceso, pues si lo ves desde tu punto de vista, desde el punto de vista muy interno, pues es doloroso, ¿no? Porque estás diciendo, si voy a cambiar esto es porque esto ya no me sirve y bueno, pero después de haber pasado muchos cambios en mi vida, y muchas transformaciones. Hoy, a la Juliana de hoy, 30 años, próxima a cumplir 31. Muchas gracias. Cumple el 9 de mayo, me pueden dar regalitos. Ahí les dejo la noticia de adelantado. Eh, este, para mí el cambio al día de hoy es como, es como un proceso de alquimia, ¿sí? Es como eso que tengo, o sea, en la alquimia nosotros hablamos, en la química, bueno, la alquimia es un, como, Término. sí, es un término que abarca muchos conceptos como la física, la química, la magia, las artes, ¿sí? Pero en sí la alquimia trata sobre cómo podemos transformar ciertos elementos en algo nuevo, ¿sí? Entonces yo lo relaciono mucho porque, bueno, mi campo favorito, lo que yo más disfruto hacer, pues es arte. Entonces yo ese proceso de alquimia lo relaciono mucho como cuando nosotros vamos a crear una obra o vamos a pintar o vamos a dibujar, ¿sí? Entonces tenemos el lienzo y tenemos diferentes materiales y con ese lienzo y con esos materiales pues vamos a crear algo nuevo, ¿sí? Vamos a crear una obra, vamos a pintar, vamos a plasmar algo nuevo. Entonces, para mí el cambio se ha convertido como en esa nueva idea de qué es lo que tengo ahora, tanto pues como los materiales, lo que tengo ahora, y qué quiero crear con eso que yo ya tengo ahora. Entonces, yo ahorita en estos momentos unas cualidades y unos defectos. ¿No? Entonces yo cuando me hago consciente de esas cualidades y esos defectos o esas cosas que no me gustan tanto de mí, pues digo yo, bueno, sé que tengo esto que no me gusta, entonces con lo que yo ya tengo y sé que soy muy buena, ¿qué puedo hacer con eso que ya tengo para crear una versión mejor de mí? ¿Sí? Entonces empiezas a ver en tu interior qué puedes aprovechar de ti para hacer ese cambio. Entonces ya no lo veo como una sustitución
de voy a cambiarme de ropa, voy a cambiar, o sea, digamos mi mal genio, ¿sí? Eh, yo era una persona muy mal geniada, entonces cuando yo me di cuenta de que eso no me gustaba, yo dije, bueno, ¿en qué otras cosas sí soy buena y puedo utilizarlas a mi favor para trabajar este tema del mal genio? Entonces, yo soy una persona súper paciente, súper tranquila. Entonces, dije, tengo que utilizar estos dos elementos que tengo a mi favor para poder transformar ese mal genio. Entonces, para mí, en esta nueva perspectiva, considero que el cambio es ese proceso de crear algo nuevo con lo que ya tienes, ¿sí? O sea, es un proceso de alquimia donde eres cierto elemento y te vas a convertir pues en un elemento mucho más puro o mucho mejor, o como cuando el carbón se convierte en diamante. Entonces, esa es como mi nueva perspectiva de lo que significa el cambio. Em, ¿Yo qué pienso del cambio? Es algo que durante muchísimo tiempo todas las personas siempre estamos hablando de cambiar, ¿no? Cambiar de trabajo, cambiar de hobby, cambiar manera de pensar, etcétera, etcétera. Sin embargo, es algo que solamente decimos hacia afuera, ¿no? Por lo menos en una relación. Tú le dices a tu pareja, voy a cambiar esto para que la relación mejore. Sin embargo, es solamente algo que decimos por decir para que esa otra persona escuche que realmente yo quiero comprometerme supuestamente en la relación, pero al final eh, continuamos en lo mismo porque no estamos conscientes de qué es un cambio, ¿no? No estamos conscientes de al final qué es eso. Y lo que he descubierto también es que durante mucho tiempo el ser humano se resiste a los cambios cuando la vida es un constante cambio. Nos resistimos muchísimo, siempre es, es una situación de sufrimiento los cambios en la vida, cuando en realidad la vida es inmutable, ¿no? Entonces, Sí, dime. o sea, es como que nos olvidamos de vivir el presente, ¿no? O sea, si bien tenemos la concepción de que todo cambia, o sea, cuando nos adentramos en la cultura budista, que ellos son muy enfáticos en esta filosofía de que todo fluye, todo cambia, entonces siempre como que ese sufrimiento frente a la perspectiva del cambio hace que pues nosotros tengamos ese pensamiento de resistencia, ¿no? Es como cuando hay el cambio de estaciones. Sabemos que las estaciones cambian, pero cuando está invierno añoramos el verano y cuando está en verano añoramos el invierno. Entonces, es también como que esa falta de estar en presente, aceptar lo que es y ver qué podemos hacer con eso que ya tenemos, como lo que decía con el proceso de alquimia y crear una obra de arte, ¿qué podemos crear en ese momento que estamos viviendo? O cómo podemos utilizar eso que tenemos en ese momento para poder crear algo nuevo y generar ese cambio. Claro. Y es que eso me ha llevado a pensar muchísimo porque yo que soy budista y bueno, en todo este camino espiritual llevo mucho tiempo, bueno, no mucho, eh, llevo 3 años más o menos tratando de hacer una transformación en mi vida. em, y a raíz de todo lo que he aprendido en el budismo, en el camino espiritual, pues me he dado cuenta de que en realidad el cambio es posible y no tiene que ser una situación de sufrimiento para las personas. Eh, si vemos todo como algo que fluye, ¿sí? Es que el tema es cuando nos resistimos a que la vida fluya, a dejar que la vida fluya un poco, ¿no? Por ejemplo, en el cambio de un trabajo. Yo estoy muy cómoda en mi trabajo, llevo mucho tiempo en mi trabajo, me siento feliz ahí. Bueno, feliz en teoría podría decirse que quiero crecimiento profesional, pero no busco el cambio porque me siento cómoda. Sin embargo, llega algo
como siempre puede ocurrir en cualquier momento, llega algo que puede hacer que te tengas que mover de esa situación. Y cuando que te tengas que mover puede ser que te despidan de ese trabajo. Por X o Y razón, no tiene nada que ver contigo, puede ser porque necesitan recortar personal en el trabajo, entonces te despiden y tú te sientes como si te estuvieran desgarrando por dentro, ¿no? Porque es el pensar que tú estabas muy cómoda ahí, que estabas completamente feliz ahí, que no necesitabas ese cambio, sin embargo, es algo que ocurre, que es externo a ti, que tú tienes que eh, adaptarte a eso y dejarlo fluir. Entonces, cuando ese cambio sucede, lo que haces es sufrir por ese cambio y no vemos realmente lo que pueda traer el cambio a nuestras vidas, ¿no? La transformación. Lo mismo pasa cuando estás en una relación de pareja y te resistes tú mucho, mucho, mucho a, a cambiar en una situación X o Y, porque tú crees que tú estás en lo correcto y que la otra persona es la que debe cambiar, ¿no? Sin darte cuenta o inconscientemente de que tú también haces parte de esa relación y también tienes que hacerlo. Eh, Durante mucho tiempo yo pensaba que en mi relación yo era perfecta y mi pareja era la que tenía que cambiar en todo. Sin embargo, hace muy poco me di cuenta que si yo hubiera sido una persona distinta, si yo me hubiera permitido cambiar, a lo mejor no habría estado en esa relación durante tantísimo tiempo o la relación había sido diferente. Entonces, em, los cambios son en realidad lo que nos permite fluir. Los cambios son necesarios en nuestras vidas, ¿sí? Son lo que nos trae cosas para que podamos mejorar, tanto internos como externos, tanto como que tú decides cambiar como que no decidas cambiar. No obstante, y como escuché en un podcast hace unos días, eh, no es todo el tiempo que tú estés viendo que tienes que cambiarlo todo. Eso me volvió la cabeza porque dentro de mi, dentro de todo este conocimiento, despertar de conciencia y todas estas cosas, yo todo el tiempo me estoy diciendo, Nadia, es que tienes que cambiar esto y no has cambiado esto. ¿Cómo no has cambiado? ¿Cómo sigues siendo la misma? Tienes que transformar esto. Todo el tiempo es como mmm, que me juzgo muy fuerte, ¿no? Porque hay cosas que todavía siento que voy muy al automático y que digo, esto yo ya no quiero que sea parte de mi vida. Sin embargo, a veces se pierde un poco ese, ese, esa conciencia y entonces vuelves a actuar un poco en automático, ¿no? Pero yo me juzgo mucho cuando estas cosas me pasan porque hay cosas que en realidad sí quiero transformar, poner límites que antes no ponía, saber decir que no, que antes no sabía decir que no porque tenía la necesidad siempre de estar, de querer, ¿cómo se llama? Agradar a las personas y eso es algo que he tenido que cambiar a la fuerza. Em, Y dentro de eso, escuché este podcast de una persona que la verdad me encanta, que es mi astral, y ella decía que no teníamos que ver los cambios como, o sea, no teníamos que vernos todo el tiempo como que todo en nosotros estaba mal y todo teníamos que cambiarlo, porque eso nos pone en una situación de desesperanza, ¿no? De sufrimiento también, y solamente estamos viviendo en una vida de carencia, porque todo el tiempo nos estamos midiendo y comparando, diciendo, yo todavía no he alcanzado esto, no puedo llegar a esto porque me falta transformar esto, no puedo llegar a tal cosa porque todavía no he logrado ese cambio que quería en mi vida, ¿no? Los cambios tienen que ser, o sea, dejarnos fluir con la vida también, pero, pero estar conscientes de a dónde queremos llegar, ¿no? No sé tú qué piensas. Ya. No, pues que sí, o sea, tienes toda la razón. Y de hecho,
siento que se relaciona mucho como con este nuevo concepto que yo tengo sobre el cambio, porque una de las cosas por las cuales nosotros generamos más resistencia a esa idea del cambio, o también lo que llaman ahora el salir de la zona de confort, que la verdad es que esa palabra ya me tiene harta, por eso, Normal. pero es realmente eso, o sea, el cambio, o sea, lo más importante de nosotros es aceptar a nivel mental y a nivel corporal y emocional de que el cambio siempre va a estar presente y no desarrollar un miedo, porque eso es lo que nos despierta a nosotros cuando nos enfrentamos a esas situaciones de cambio, o sea, como el quedarme sin pareja, quedarme sin trabajo, quedarme sin familia, se murió un familiar, sí, todos esos son momentos de cambio, ¿sí? Que hacen un clic en nosotros. Entonces, ¿qué clic hacen? Hacen que nosotros nos enfrentemos a creencias o ideas que no sabíamos que teníamos ahí dentro de nosotros, ¿sí? Un miedo implantado que no sabíamos que lo teníamos dentro de nosotros. Entonces, si me quedo sin trabajo, ¿por qué nos resistimos a ese cambio? Porque salen todas esas ideas de, ¿y ahora qué voy a hacer? Me voy a morir de hambre y no voy a ser capaz, y entonces, ¿de qué voy a vivir ahora? ¿Sí? Que esos O son la de como, la relación, exacto, o que en me va a la, quedar sola eternamente. exacto, entonces, esa es la resistencia que nosotros generamos frente a esos cambios, porque creemos tener el control sobre todo. Y pues eso también es otro tema que vamos a hablar en otro podcast, pero tiene que ver con eso, ¿no? Darnos cuenta de que esos cambios siempre van a suceder, o sea, no es que siempre estemos en la ansiedad de, uy, ahora qué cambio va a pasar, no, sino como vivir el presente teniendo en cuenta que podemos vivirlo al máximo porque sabemos que va a cambiar en algún momento. No sabemos si va a ser para mal o para bien, porque igual eso también es otra creencia que tenemos ahí muy implantada sobre que si estoy bien ahorita, entonces después voy a estar mal y tengo que aprovecharlo por ese motivo. Entonces es ese miedo, ¿no? Pero entonces el cambio sí es tratar como de buscarle no el positivismo tóxico de sí, velo todo bello y nunca vamos a llorar ni vamos a sufrir. No se trata tampoco de eso, sino tratar de verlo con múltiples perspectivas, ¿no? O sea, no verlo como de es bueno o es malo, ¿no? Sino hay una escala grande entre el blanco y el negro que podemos también observar, ¿sí? Entonces es tratar de verlo de eso, ¿no? ¿Qué puedo aprender? Sobre todo lo más importante es qué puedo aprender yo de esa situación de cambio. Entonces, cuando aparecen todas esas creencias, es darnos cuenta de que esas creencias están apareciendo y que realmente esas palabras o esas frases que surgen a raíz de ese cambio no eres tú y tú puedes trabajar sobre eso que está apareciendo en ese momento de cambio. No sé si me explico. Es que, Eso es es, que, es que el cambio representa muchas cosas, ¿no? Lo que decía, el salir de esta zona de confort y entonces qué voy a hacer ahora y el miedo, o sea, es que está atado a muchas cosas. Pero cuando hablamos de cambio, siempre en nuestra mente hay como un momento de caos, ¿no? Como cambio, uf, cambiar de casa, cambiar de vida, cambiar de país, cambiar, ¿sí? Entonces, cuando lo ves así, es como que te genera un miedo, como si estuvieras frente a un risco y abajo de ese risco hay un vacío y tú dices, ¿será que es alto? ¿Será que no es alto? ¿Me voy a morir o no me voy a morir? claro, es Entonces, que, ¿sabes yo qué creo que pasa con eso? Que es el miedo a la incertidumbre. Cuando pasa ese cambio, pues la mente no tiene conciencia, no tiene conocimiento de qué va a pasar después. O sea, no tiene cómo controlar esa situación, porque es lo que hace normalmente la mente, controla todo, entonces te dice cómo tienes que actuar frente a todas las situaciones que se te presentan y entonces tú actúas en esa manera. De esa manera, cuando el cambio es un cambio brusco porque o externo de ti, o sea, que no proviene de ti, la mente entra en un estado de shock completo porque no tiene ni idea qué va a pasar, no sabe qué viene, ¿no? Entonces, ese es el miedo. ¿No? Sin embargo, no tiene control sobre nada porque no sabe ni siquiera en las situaciones a las cuales ya se ha enfrentado qué pueda venir porque la vida es incierta, totalmente incierta. O sea, si supiéramos qué va a pasar mañana, pues la verdad
Si yo supiera qué va a pasar mañana, pues la verdad no estaría sentada aquí, estaría en otra parte, ¿no? Sí. Em, Como ya para ir concluyendo, pues, eh, sí se relaciona mucho con lo con la forma en cómo introduje el tema, porque es eso, ¿no? Como tú estás diciendo, es un momento de incertidumbre, pero es un momento que también nos invita a reconocer de qué estoy hecho o de qué estoy hecha. O sea, cuando me enfrento a ese momento de incertidumbre, estar frente a ese vacío y decir: "Pum, surgió este cambio", ya sea porque tú lo hayas determinado así o porque se haya presentado una situación que te llevó a presentar ese cambio o a tomar esa decisión de cambio, eh, es reconocerte, así, saber con qué materiales cuento yo, fortaleza, valentía, yo soy como lo que decía con el mal genio, ¿no? Entonces yo sé que soy una persona súper calmada y tranquila, entonces, ¿cómo puedo utilizar esto a mi favor para poder enfrentarme a esa situación de cambio o a esa incertidumbre que, que se ha manifestado? Y entonces ahí es cuando se produce realmente la alquimia en nuestras vidas. Entonces es un proceso bien bonito, no voy a decir que siempre sea, hay veces que como una sensación de satisfacción y éxtasis, pero hay otras veces que realmente es bastante doloroso. Cuesta un poco salir de ello, sobre todo lo digo porque en estos momentos precisamente estoy saliendo de un momento así, donde hice muchos cambios en mi vida y la veía oscura, literal, pero cuando te das cuenta de que realmente o sea, no vas a empezar de cero y es un cambio que viene también cargado de tu nueva yo, de mira, yo soy esto y yo puedo con esto y tengo todo este bagaje de aprendizaje, pues también ahí cambias un poco también la perspectiva sobre ese miedo a esa incertidumbre. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Y pues nada, queríamos, a lo que me he tenido que enfrentar bastante. De hecho, cuando vine a vivir a este país también tuve mucho miedo de todo lo que podía pasar y la verdad sí que ha pasado mucho, muchos cambios en muy poco tiempo. Eh, Tuve un año terrible, incluso me imagino que para toda la humanidad también, porque el 2020 fue un año de cambios increíbles no para nosotras, sino para el mundo entero, ¿no? Yo creo que era una situación en la que todos estábamos inmersos, ¿no? Pero más allá de lo que ocurrió a nivel mundial, pues a nivel personal sí que ocurrieron muchísimos cambios en ese año y bueno, y el resto de el año pasado también. Y este año, en el poco tiempo, han venido muchos cambios y seguirán viniendo. Y la verdad, todavía me resisto un poco, no lo voy a negar porque es que es difícil, Por dos. sí, me resisto a aceptarlos, Duele. pero son necesarios. Y como tú dices que nos ayudan a salir de la zona de confort, sí, obviamente ya no queremos escuchar más esta palabra, pero de crecer. Y no crecer más que nadie ni más, sino crecer en nuestro proceso interno de conciencia, de espiritualidad, de, de ver las Conexión cosas, con nosotros. eso, y con el resto, ¿no? Con el resto de la humanidad. Ujú. Entonces, lo que podemos hacer es aceptarlos, porque esos cambios nos hacen ver, nos hacen cambiar la perspectiva de la vida, de cómo lo hemos venido viendo. Esto ayuda a que podamos conectar mucho más con, con otras personas, ¿no? A tener más empatía y bueno, y ya, pero esto ya es otro tema porque ya estoy andando en otras cosas. Y pues nada, yo no sé si Elena quieras a concluir algo más o ya con eso. No, ya sí, eso, o sea, lo que dices al final es totalmente cierto, o sea, al fin y al cabo, lo que más nos cuesta es aceptar ese cambio porque nos cuesta aceptar que tenemos que cambiar la forma de pensar frente a eso. Entonces, es aceptar esa circunstancia y darnos cuenta que eso que pensábamos
que era como era, pues ya no lo es. Es que Eh, incluso si cambias esa perspectiva, cambias el pasado, la manera en la que veías tu pasado también. Ujú, exacto. Pero bueno, ya Pero bueno, yo creo que ya hoy llegamos al final de este primer capítulo y nada, pues quisiéramos ver en sus comentarios, no sé si están de sí, en redes acuerdo. también, ¿qué piensan? Eh, Nos encantaría mucho saber qué opinión tienen del podcast, qué más les gustaría escuchar. Ah, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y allá opinar en nuestros posts sobre el cambio. Cósmica y sagrada. Arroba cósmica y sagrada nos encuentran en Instagram y ahí pueden dejar sus comentarios, sus dudas sobre qué otros temas quisieran que habláramos y con mucho gusto aquí les traeremos un nuevo podcast. Un nuevo episodio. Hasta la próxima. Adiós, muchas gracias.